Muy buenos días, estimados estudiantes. Les habla su profesor Jorge para que esta semana profundicemos en la cápsula pedagógica de matemática que corresponde a porcentaje. El objetivo de hoy será representar porcentajes en fracción y en número decimal. Si recuerdas las actividades anteriores, que fueron hace 2 semanas, lo que trabajamos fue reconocer y colorear el porcentaje en una tabla de 10 por 10, es decir, una tabla que estaba partida en 100 partes iguales para representar el por ciento, trabajando con el porcentaje. Si en este ejemplo tú tienes que hay un total o una cantidad de colores rojos que corresponden al fútbol, si eran 15 cuadraditos, corresponde a un 15%. Si en el voleibol eran 55 cuadraditos creados, corresponde al 55%. En rugby solamente teníamos 9, por lo que es el 9%. En el balonmano tenemos 21%, los 21 cuadraditos coloreados de color azul. Para seguir avanzando hasta que lleguemos a calcular directamente porcentajes en cifras ya dadas, debemos también avanzar en que los porcentajes se pueden utilizar en diversas situaciones y representarse de distintas maneras también. Por ejemplo, el personal de la biblioteca de un colegio representó la cantidad de textos de estadística y de álgebra que disponen con respecto al total de libros. Determina el porcentaje que representa la cantidad de textos de cada área respecto del total de libros. Si tenemos esa tabla de 100, donde el celeste corresponde a álgebra, tenemos que hay 12 cuadros coloreados, por lo tanto corresponde álgebra a un 12%. Y al otro lado tenemos los libros de estadística que solamente tienen 9 cuadraditos coloreados de color amarillo, lo que da un total del 9%. Estos porcentajes también se pueden expresar en fracciones. Sabemos que el total de la cuadrícula son 100, por lo tanto 12 de 100 son de álgebra y 9 de un total de 100 son de estadística. ¿Cómo se representa porcentaje en fracciones? Lo primero es que debes determinar e identificar que el total de cuadritos que existe en la cuadrícula son 100. Por lo tanto, nuestro denominador, que corresponde al número de abajo, va a tener un total de 100. Si volvemos a los libros de álgebra, tenemos que hay un total de 12 libros coloreados, por lo tanto son 12 de 100. Y en estadística serían 9 de 100. Cuando se escribe esto como 12 de 100 o como 9 de 100, si lo determinamos y lo pasamos a porcentaje, quiere decir que estamos hablando de un 12% y un 9%, porque recuerda que por ciento significa que los cálculos se están haciendo en una razón en base a 100. Luego, los textos de álgebra corresponden a este 12%, como te había dicho, del total de libros, y los de estadística a un 9%. Recordemos que el porcentaje corresponde a una razón consecuente a 100. El porcentaje lo puede representar gráficamente con una figura dividida en 100 partes iguales, la tabla de 100 que hemos estado ocupando, de las cuales se considera la cantidad de partes pertinentes. Si aquí aparece 65%, quiere decir que son un total de 65 de 100 partes. Si existiera la tabla partida en 100 partes o la tabla de 10 por 10 de la que te hablo, se deberían colorear 65. Y acá que dice 7 de 100, que corresponde al 7%, en la misma tabla se debiese colorear 7 cuadraditos o 7 partes de ese entero partido en 100. También el porcentaje se puede expresar como un número decimal. Un porcentaje lo puede representar como una fracción con denominador 100. Para representarlo como un número decimal, debes dividir el numerador por el denominador de la fracción correspondiente. Es decir, recuerda que una fracción también se expresa como una división. Aquí dice 65 centésimos o 65 partido en 100, por lo tanto el 65 se divide en 100. Y como viste en años anteriores, para poder dividir esto, debo agregar un 0, la coma, para que yo tenga la libertad de agregar un 0 acá, transformando el 650
y ahora poder dividir con el 100. ¿Cuántas veces entra el 100 en 650? 6. Los 50 que me van a sobrar, como ya tengo la libertad de agregar ceros, agrego otro 0. Y ahora digo, el 100 en 500 me cabe 5 veces. El mismo procedimiento se aplica al segundo ejemplo, que tiene que ver con 7 centésimos. Pero aquí ocurre una particularidad, que como yo pongo el 0 y la coma y me da la libertad de agregar un 0, el 7 se transforma en 70, pero el 100 sigue no entrando en 70, por lo tanto yo, ¿qué es lo que pongo acá? 100 en 70, 0 veces. Agrego el otro 0 y 100 en 700, 7. Es decir, ahora tenemos que en porcentaje 7% se expresaría en decimal de esta manera. Si la estrategia anterior te resulta un poco compleja o simplemente no recuerdas cómo la aplicaste en años anteriores, puedes aplicar la siguiente estrategia también. Transformar el 65% en fracción, lo cual sería 65 de 100 partes, y ahora fíjate, ¿cuántos ceros tiene el número que está abajo, que en este caso es el 100? Tiene 2. Por lo tanto, detrás de la coma irían dos números que son el 5 por un lado y el 6 por el otro. Esto lo realizamos en los cuadernillos de ejercicios que trabajamos meses anteriores. En el caso del 7%, el 100 que está abajo también tiene dos ceros, por lo tanto detrás de esta coma van a haber dos números, pero arriba, como es 7, yo ubico el 7 al final y en ese número que no me quedó con nada, completo con un 0. Y así yo ya representé de una manera más simple y más metódica el porcentaje en números decimales. Practiquemos la representación del porcentaje en fracción y en decimal. En Chile, más del 62% de los estudiantes que ingresan a la educación superior son mujeres. ¿Cómo se representaría este porcentaje, que es el 62%, en fracción? Muy bien, sería 62 partido en 100 o 62 centésimos. Y en decimal, ¿cómo quedaría? Muy bien, quedaría 0,62 o también se dice 62 centésimos, porque el 62 se dividió en 100 y recuerda que si esto yo lo anoto como fracción, hay dos ceros abajo, por lo tanto, después de yo anotar 0, tengo que ubicar los dos números que me interesan del porcentaje detrás de esa coma, lo que formaría el 0,62 o el 62 centésimos. Cuando ya completes las actividades de esta semana, te voy a pedir que reflexiones y que respondas en tu cuaderno. La pregunta número 1 dice: ¿qué aprendí en esta clase? Número 2, ¿me siento capaz de utilizar porcentajes en la vida diaria? Entrega dos ejemplos de cuándo los usarías. La número 3, considero importante comprender y utilizar porcentajes. ¿Por qué? La número 4, ¿en qué puedo mejorar? Con el trabajo que has hecho hasta el momento, piensa en qué quizás estás más bajo y en qué podemos mejorar para determinar los puntos de mejoría en cada actividad. Las fotografías de las actividades de esta semana debes enviarlas a más tardar el día viernes de octubre. Recuerda que se están evaluando aspectos como la responsabilidad, la entrega oportuna de la actividad y las dudas y participación en todos los canales de comunicación con los que contamos. Al desarrollar tus actividades, te darás cuenta que serás capaz de completar las actividades en el tiempo dispuesto para el trabajo semanal y hacer las consultas necesarias a tu profesor para lograr el aprendizaje. Serás capaz de representar porcentajes gráficamente en tabla de 10×10, es decir, cuando los coloreas. Serás capaz de representar porcentajes en fracción y en decimal. Y serás capaz de trabajar y demostrarás que trabajas con esfuerzo, positivismo y perseverancia. Como siempre, recomendación que te doy: quédate en casa, cumple con los consejos de prevención y no te expongas. La salud y la vida son lo primero.
En el Colegio Lonquén todos nos cuidamos. Cuídate tú también. Hasta pronto.